Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno de mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, ministros, pastores. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, mis amados hermanos. Dios Todopoderoso aún sea bendiciendo pues, a cada uno de mis hermanos pastores, ministros, pueblos, de todo hermano, que también nos ven a través de las redes sociales, del internet. Dios Todopoderoso sea bendiciendo aún a los amigos, las amigas que también van a escuchar esta palabra de parte del Señor, porque la palabra del Señor, hermano, es preciosa, es maravillosa, en donde Dios hace obra de una manera que a veces nosotros humanamente no podemos comprender y entender. En este día maravilloso, hermano, yo le invito a que tome la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a ver, a lecturar unos versículos aquí, hermano, el libro de Éxodo. Vamos a ver el capítulo 40. Éxodo, capítulo 40. Aleluya. Me confirma, hermano, cuando todos tengan ahí. Éxodo, capítulo 40. Vamos a lecturar, hermano, del versículo 34 al versículo 38. Bien, ¿lo tenemos, hermano? Bien, vamos a lecturar la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo de Dios. Dice así, lectura para nuestro Dios, hermano, honrando a nuestro Dios. Ahí lo puede hacer usted, si lo desea, sobre sus pies, hermano. Dice, hermano, como título, la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Oremos, hermano. Señor, mi Dios todopoderoso, mi Dios, mi Rey de gloria, bendecimos y alabamos su santo y bendito nombre, Señor. En este momento, Señor, vamos a escudriñar su palabra. Que su palabra, Señor, ministre nuestras vidas, nuestras almas, todo nuestro ser, porque a la verdad, Señor, allí lo necesitamos, Señor, mi Dios. Ábranos el pensamiento, el entendimiento, el corazón, para que su palabra, Señor, sea allí obrando en nuestras vidas, Señor, porque lo necesitamos, Señor, mi Dios. Aún, Señor, tesorar, aguardar su palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poner por obra, Señor, su palabra. Aún, Señor, poderla también compartir, enseñar, predicar para la gloria de su nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, allí se lo pedimos, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. A su nombre, hermano. Demos un fuerte aplauso al Señor, a su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Bien, mis amados hermanos, en este día precioso y maravilloso, con ayuda de nuestro Dios, vamos a escudriñar a través de la Biblia, a través de la Escritura, hermano, un tema muy importante, como lo es toda la Biblia, toda la palabra del Señor. Pero, hermano, vamos a ver en este día, como ya se ha anunciado, el altar de Dios. Se ha puesto así como tema, ¿verdad? El altar de Dios. Para esto, hermano, vamos a ver, hermano, si el altar de Dios en sus inicios, su trayectoria, hasta este momento, hasta estos tiempos,
aun si tiene una aplicación con respecto a nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. También, hermano, con respecto a la casa de oración, templo. Vamos a ver, hermano, qué nos dice la palabra del Señor con respecto a este tema. Para esto, hermano, quisiera dar a manera de introducción una breve terminología, porque la verdad, hermano, es un poco extenso quizás cuando uno se empieza a indagar la palabra del Señor. La palabra altar, hermano, tiene un término hebreo que es misbeah. Quizás no lo pronuncie correctamente, pero bueno, ahí está la idea. ¿Ya? No soy hermano adorador en hebreo. Pero bueno, ahí vamos. Lo importante es que comprendamos, hermano, qué es el mensaje del Señor con respecto a este tema. Misbeah. Termina en KJ. Así tal como se pronuncia. Misbeah. Y esta palabra, hermano, significa sacrificar. Significa degollar. Significa matar. La palabra altar. También, hermano, hay otra palabra en hebreo, minhag. Llámalo, quizás no lo quiero, hermano, quizás mucho con esta terminología, pero es importante, hermano. Ya vamos a ver por qué es importante. Hay otra palabra en el hebreo, hermano, es minhag, y eso significa ofrenda. Ofrenda. Hay otra palabra también, hermano, en el hebreo, trumach. Y eso, hermano, también hace relación a una ofrenda, pero como contribución o como un donativo. ¿Ya? Ahora, esta palabra misbeah, en el hebreo significa altar, tiene, hermano, sus raíces. ¿Qué quiere decir esto de sus raíces? O sea, un origen, un inicio de donde se desprende esta palabra. Y vamos a ver por qué todo esto es importante. Encontramos dos raíces, hermano, de esta palabra misbeah. Sabak, termina en K, con Z, sabak, es un verbo hebreo y significa matar. Esa raíz. Y otra raíz es seba, casi similar. Así mismo, seba con Z, y es un sustantivo hebreo y significa, hermano, sacrificio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué he mencionado, hermano, esto de aquí? Porque la palabra altar tiene su relación o tiene quizás otras palabras que se lo relacionan para comprender, hermano, con más claridad con respecto a qué es el altar de Dios. Si aplica o no aplica al templo, si aplica a la casa de oración, si aplica a mi vida, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Quiero invitarle, hermano, a leer un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Usted tiene su Biblia, va anotando los pasajes bíblicos también. Hechos, capítulo 17. Voy a lecturar un pasaje ahí en versículo 23. Hechos 17, 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, escuchemos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué sucede aquí? Conforme al capítulo, el apóstol Pablo, llevando el mensaje del Evangelio en la ciudad de Atenas, aquella ciudad, aquellos habitantes atenienses, hermanos, les gustaba mucho escuchar, y sobre todo cuando se trataba de algo nuevo. Entonces ellos lo llamaron, se lo llevaron a un lugar, a Areópago, algo similar a una parte alta en el centro donde se exponían los asuntos. Y vemos, hermano, que el apóstol Pablo dice que observó muchos altares, santuarios, ¿verdad?
La palabra altar, hermano, también tiene otro término en el griego que es bom o bomó, tilde en la última O. Y esa palabra hace relación a los altares, pero de deidades, de dioses paganos. Entonces, por eso vemos, hermano, muy importante la terminología, para poder diferenciar cuando la Biblia nos habla con respecto al altar de Dios, porque también habían altares paganos, dedicados para dioses paganos. Entonces, ahí vemos la terminología bomó. En la Biblia, hermano, también vamos a encontrar diferentes tipos de altares que menciona la Biblia, ¿sí? Le voy a la cita bíblica nada más. Hay altar de roca, altares de roca. Tenemos una referencia en la Biblia, Jueces 13, 19 y 20. Jueces 13, 19 y 20, altares de roca. También, hermano, había altares de tierra. Éxodo 20, 24 al 26. Ahí tenemos los pasajes de Éxodo 20, 24 al 26. También, hermano, se menciona sobre altares de piedra. Altares de piedra, Josué 8, 30 y 31. Ahí están esos pasajes. Ahora, la palabra altar, hemos visto que esta es la primera parte, ¿sí? Le repito, ¿ya? Altar de roca, Jueces 13, 19 y 20. Altar de tierra, Éxodo 20, 24 al 26. Altar de tierra, Éxodo 20, 24 al 26. Altar de piedra, Josué 8, 30, 31. Altar de piedra. Ahora, esta palabra altar está en una relación o guarda una estrecha relación con la palabra santuario. Hemos escuchado la palabra santuario, así como la palabra altar. Y vamos a ver por qué guarda una estrecha relación la palabra altar con santuario. Y la palabra santuario tiene un énfasis más, hermano, un poco a la parte espiritual. Santuario. Entonces de aquí, hermano, marca un poco, quizás un poco ligeramente la diferencia con un pensamiento que a veces se tiene de que hoy en día quizás ya no debe existir los altares. Otro pensamiento que los altares era significado matanza, degollar, y por lo tanto ya no se lo debe aplicar a la persona o no aplicar a la iglesia o al templo. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Entonces por eso vemos la terminología. Entonces, altar está estrechamente relacionado con la palabra santuario. Santuario tiene un énfasis un poco más en la parte espiritual. Ahora, en el hebreo encontramos una palabra, kodesh, para referirse a santo o santidad. También a ha-kadashim. Son términos hebreos, hermano, que usted lo puede tener o puede investigar. Pero los menciono, hermano, porque de esto va a depender para comprender lo que viene más hacia adelante. Por eso dije a manera de introducción una terminología. Y este ha-kadashim significa o quiere decir para referirse, hermano, al santuario donde antiguamente se guardaba el arca del pacto. El arca del pacto. Ya vamos a ver, hermano, más adelante con respecto al tabernáculo, algo breve. Esto lo encontramos en Éxodo. Vamos a lecturar Éxodo 25:8 porque quiero lecturar ese pasaje para que todos participemos. Éxodo 25:8. Dice así la palabra de nuestro Dios con respecto a lo que estoy mencionando. O la Biblia nos dice. Éxodo 25:8. Y harán un santuario. Esto dice Dios, le dijo a Moisés. Y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Dios le ordenó a Moisés, hermano, elaborar o armar, ¿qué cosa? Un santuario. ¿Y este santuario para quién era? ¿Para Moisés? ¿O para los hombres? ¿O para quién era ese santuario? Dios dice que el santuario era para él, para Dios. Ahí mismo vamos a ver un contexto, capítulo 15 de Éxodo, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice ahí. Éxodo mismo, 15, 17. Dice, tú lo introducirás y los plantarás
en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¿Qué podemos ver, hermano, aquí en este pasaje? Que el santuario o altar, ya vemos que la palabra altar hace más énfasis, sacrificio, matar, degollar, todas esas cosas. Pero santuario como que tiene más relación a la parte espiritual. Y vemos, hermano, que este santuario era Dios lo mismo, se lo pidió a Moisés para él habitar. Y ahora aquí en Éxodo 15 y 7 nos dice que este santuario han sido afirmadas por las manos de Jehová. Miren. Y dice que este santuario es un lugar de morada. Ya vamos a ver esos términos ya en breve. Dice que esta palabra morada de Dios o también presencia de Dios, en el hebreo encontramos una palabra, hermano, que es Mishkan. Mishkan en el hebreo. Y eso significa morada de Dios o presencia de Dios. Pero esta misma palabra, Mishkan, tiene un sentido eterno. Un sentido eterno. ¿Ya? Asimismo, hermano, vamos a ver en Ezequiel. Solo quiero que ustedes nos vayamos captando los pasajes que el Señor nos viene hablando. Ezequiel 37, hermano. Porque también encontramos una parte escatológica en todo esto también. Ezequiel 37, versículo 27, hermano. Vamos a lecturarlo, dice así. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué menciono aquí la palabra tabernáculo? Vamos a ver más adelante, 48, ahí mismo Ezequiel 48, el último capítulo, donde el profeta tiene una revelación con respecto a este lugar. Ezequiel 48, el versículo 35, dice así, el último versículo. Dice, el derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Para comprender este texto, usted tiene que lecturar el capítulo 48, el 47, el 46, el 45, donde Dios le da una revelación a Ezequiel con respecto a un lugar. Y ese lugar dice que le llama Jehová Sama. ¿Qué significa? Jehová allí, o Jehová está allí. Entonces, en esta revelación vemos, hermano, que hay algo escatológico futuro con respecto al altar, con respecto al santuario, con respecto al templo, con respecto a un tabernáculo, que también vamos a ver con respecto al cuerpo. ¿Qué nos dice la Biblia? Esta palabra morada también encontramos en otro término. Estamos viendo la palabra morada, ya que vimos la palabra Mishkan, que quiere decir morada de Dios o presencia de Dios. Encontramos otro término. En hebreo encontramos la palabra Shakan. La palabra Shakan. S-H-A-K-A-N. Y es un verbo, hermano, hebreo, y significa habitar, morar. Habitar, morar. Puede ser, hermano, que a veces quizás tantos términos, tecnología, a veces que no estamos quizás como que en esa línea, en ese ritmo, quizás, hermano. Pero es importante, hermano, como ministro de Jehová, ministro de Dios, comprender esto para que en el momento dado nosotros podamos conocer realmente lo que nos dice las Escrituras. ¿Ya? Y este término, hermano, Shakan, que significa habitar, morar, pero quizás no tiene un sentido eterno. Mire la diferencia. Quizás no tiene un sentido eterno, a diferencia de Mishkan, que sí tiene un sentido eterno. Todo eso hay que irlo diferenciando, hermano, para ubicar bien el mensaje que Dios tiene en nuestras vidas. Hay otra palabra en el hebreo, hermano, asimismo para referirnos a morada de Dios, presencia de Dios, en el hebreo es Yahshua.
Y-A-S-H-A-B. B labial. Yahshua. Y esta palabra, Yahshua, que está en hebreo, hermano, también tiene un sentido eterno. Prestémosle mucha atención a estos sentidos porque ya mismo le voy a compartir algo, hermano, que el Señor me ha dado, para que usted también lo tenga. Esta palabra Yahshua, que tiene un sentido eterno, puede significar permanecer, habitar, sentarse y estar. Miren, repito, y le voy a las porciones bíblicas. Esta palabra Yahshua puede significar, y tiene sentido eterno, permanecer. Primero, permanecer, Salmos 9:7. Permanecer, Salmos 9:7. Otra es habitar. Prestemos la atención a estos términos porque con estos términos nos vamos a comprender el mensaje ya mismo. Habitar, Salmo 61:4. Salmo 61:4. También, hermano, tiene un significado de sentarse. Sentarse. Salmo 47:8. Tiene también otro significado que es estar. Estar. Salmo 27:4. Estar, Salmo 27:4. Bien, en base, hermano, a esta breve introducción que he permitido compartir, esta terminología, en la Biblia, hermano, vamos a encontrar ciertas cosas, hermano, que nosotros debemos conocer. Para nosotros conocer qué es el altar de Dios y dónde aplica el altar de Dios. ¿Verdad? En la Biblia vamos a encontrar, hermano, esto le quiero compartir, 4 cosas básicas para la Sagrada Escritura, para que nosotros podamos comprender. Primero, interpretación bíblica. Segundo, simbología bíblica. Tercero, la aplicación bíblica. Y cuarto, sentidos bíblicos. A su nombre. Si estamos aquí, hermano, a su nombre. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Y estamos, ¿verdad? No estamos ahí, ¿verdad? Bien, bien. Vamos, continuemos. Entonces hay 4 cosas, ¿verdad? Primero, ¿cuál era? Interpretación bíblica. Segundo, simbología bíblica. Tercero, aplicación bíblica. Cuarto, sentidos bíblicos. Y hermano, ¿y esto para qué nos interesa quizás a nosotros? Mucho. Ya vamos a ver con ejemplos que el mismo Señor Jesús usó estas cosas. La interpretación bíblica, hermano, es para conocer la verdad. La simbología bíblica, Dios usa medios para darnos a conocer su verdad. La aplicación bíblica es que esa verdad me cambie y me transforme a mí. Y los sentidos bíblicos es que usted y yo, hermano, demos frutos de esa verdad. Así no. Ahora, en la interpretación bíblica, hermano, es una sola. La Sagrada Escritura. No hay otra. ¿Sí? La interpretación bíblica es una sola. ¿Sí? Hay otros medios que vamos a ver más adelante, sí, pero es una sola la palabra del Señor. ¿Sí? Y es la Sagrada Escritura. ¿Y cómo es? Por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos, hermano? El Espíritu Santo va a venirnos a enseñar a nosotros cuando usted y yo estemos escudriñando esto, la Escritura. Por eso hay un error. Cuando decimos el Espíritu Santo es entonces yo no escudriño Biblia, no estudio la Biblia, no indago Biblia, no inquiero, no oculto, hermano, no investigo, no aprendo. No, ahí el Espíritu Santo no va a venir a enseñar. Porque el Espíritu Santo va a venir a enseñar cuando la palabra, usted y yo, está aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Va a tomar lo que hay aquí y una sola. La Sagrada Escritura por medio también del Espíritu Santo. La simbología bíblica. ¿Qué es esto de simbología bíblica? En la Biblia, hermano, también vamos a ver unos pasajes más adelante. Esto es parte de la introducción. La simbología bíblica, hermano, comprende 3 cosas básicas. La etimología, trasfondo histórico, el texto y el contexto.
Aquí veo hermanos ministros que están participando en el seminario. Les invito, hermanos, que se inscriban en el seminario aquí en Emmanuel. Ahí conocemos a profundidad todas estas cosas. A su nombre. Eso no entra en muchos detalles, pero por lo menos ya tiene una idea general. Entonces la simbología bíblica, hermano, va a depender de la etimología, trasfondo histórico, del texto y contexto. ¿Y qué es eso? Entonces, ya habrá la oportunidad que en un momento dado, por eso digo, hermano, les motivo que estudiemos la Biblia. ¿Cuánto más cuando hay un seminario bíblico? ¿A su nombre? Aplicación bíblica. ¿Qué es esto de la aplicación bíblica? Es variada. Hay que considerar la simbología bíblica y hay que considerar que la palabra del Señor habla a Israel, a los gentiles y a la iglesia. Todo esto es muy importante. Y vamos a ver con pasajes bíblicos que el Señor Jesús enseñó sobre él. Y lo último que tenemos es cuarto, sentidos bíblicos. ¿Sí? Sentidos bíblicos. ¿Qué es esto de sentido bíblico? La palabra del Señor, hermano, nos habla en forma literal o figurada. La palabra del Señor nos habla en forma teológica o también la parte secular. La palabra del Señor nos habla a nosotros en forma doctrinal y también en forma referencial. Y la palabra del Señor también nos habla en un sentido espiritual. A su nombre. ¿Sí estamos, hermano? ¿Estamos ahí? Ahí estamos bien, ¿verdad? A su nombre. ¿Ya? Entonces, esto a manera de introducción estoy. En el griego, hermano, encontramos un sustantivo griego. Es skene, con K, S-K-E-N-E, skene. Y esta palabra significa tabernáculo, o también quiere decir santuario. En el griego encontramos un verbo griego y es skeno, con doble O al final, skeno. Y también hace relación al tabernáculo o santuario. En el griego encontramos otra palabra que es el kenosis. Mire, y eso significa morará, tiempo futuro, morará. O también, depende del texto, significa morar, es kenosis. Ya vamos a ver por qué menciono todo esto. En el griego encontramos otra palabra que es eskenoma. Y esta palabra eskenoma significa habitación, estar, habitar. Habitación, habitar, estar. Eskenoma. Ahora, vamos a ir viendo, terminamos en este momento, pues, esta introducción de terminología y cuadro, hermano, para comprender las escrituras. Ahora vamos a ver la parte un poco espiritual, pero antes de eso, ¿qué hace relación cuando nosotros escuchamos el altar de Dios? ¿A qué hace relación? Relacionado con la palabra santuario en un sentido espiritual. Primero, presencia de Dios. Eso viene a dar el sentido espiritual cuando se menciona altar de Dios. Presencia de Dios. Génesis 12:7. ¿Qué más? Un lugar de misericordia. Lugar de misericordia. Génesis 22:9. ¿Qué más, hermano, no hace relación? Un lugar de pacto. Mire, un santuario es un lugar de pacto. Génesis 8:20. También hace relación, tiene un sentido espiritual, la frase, el altar de Dios o santuario, fuego permanente. Fuego permanente. Levítico 6:13. Levítico 6:13. ¿Qué más hace relación el altar o santuario? A la consagración del creyente. Que viene el significado o el sentido espiritual de esta palabra altar, santuario, tabernáculo, templo, casa de Dios, cuerpo. Son términos muy importantes que vamos a ir conociendo. Entonces, es un lugar que emana consagración del creyente. Ese pasaje vamos a lecturarlo, Hebreos capítulo 13. Vamos a ver qué nos dice, ahí las escrituras. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 15 y 16. Hebreos 13, 15, 16. Dice así la palabra de Dios.
Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces vemos, hermano, que la palabra altar en el inicio del original era matar, degollar, sacrificar. ¿Y eso qué era? En base, se lo hacía por medio de qué? De un animalito. Mire, yo no sé si, hermano, si usted ha leído lo que es Éxodo, del capítulo 25 hasta el capítulo 40 de Éxodo. Hermano, se me ha permitido quizás para impartir esta enseñanza. Tengo 2 estudios ahí de tipología del tabernáculo 1 y 2. Hermano, hay una enseñanza maravillosa, una enseñanza tremenda, preciosa cuando uno lo investiga, lo escudriña, lo profundiza con el Espíritu Santo. Hay tantos misterios escatológicos ahí, hermano, y tanto mensaje espiritual para nuestra vida. Yo pregunto, ¿será acaso que Dios le dijo a Moisés que le construyera un tabernáculo porque a Dios se le ocurrió? ¿Será acaso? Yo pienso que no. A Dios nunca se le ocurren las cosas porque así. Dios siempre hace las cosas porque tiene un propósito, hermano. Dios siempre tiene un propósito lo que Dios hace. Si Dios dijo a Moisés, ame esa cortina de color azul, púrpura, carmesí, lino torcido, eso tiene un propósito. Si Dios dijo, ame el arca del pacto de esta medida, es porque Dios tiene un propósito. ¿O será que eso a Dios se le ocurrió porque se le ocurrió? Yo creo que no, pienso que usted también. Hermano, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, era algo similar como un templo, ¿sí? Como un templo. Y ese tabernáculo, hermano, estaba en 3 partes: el atrio, lugar santo y un lugar santísimo. Y cada uno de esos lugares tenía su inmobiliario, sus cosas. Y cada uno de esos, hermanos, tiene su importancia escatológica, bíblica, espiritual. Porque todo, hermano, ese tabernáculo gira alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Desde una estaca de bronce a una cuerda de pelo de cabra, tiene su significado. Es impresionante, hermano. Es que en la Biblia no encontramos nada de por gusto, hermano. Todo tiene su significado espiritual. Por eso es que menciono esto, para comprender si el altar de Dios aplica al templo, el altar de Dios aplica al santuario, el altar de Dios sí aplica todavía a la iglesia, si el altar de Dios aplica al ser del hombre. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, en base a esto de aquí, hermano, miren, estamos en Hebreos 13:15. Dice la palabra de Dios, así que, ¿qué nos queda decir eso? Así que, hay una coma, eso tiene un significado. Quiere decir, hermano, que el contexto, que antes lleguemos a ese texto, está relacionado con lo que se va a decir. Usted lo puede leer en casa. ¿Qué dicen los dos el contexto? Pero dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Qué tenemos que ofrecer? Preguntémosle a la Biblia. Señor, ¿y qué tengo que ofrecerte a ti, Señor? ¿Qué tengo que ofrecerte? ¿Qué nos dice el Señor a través de la palabra? Sacrificio. ¿Pero sacrificio en animales? No. ¿Qué? ¿Sacrificio de qué? De alabanza, dice ahí, hermano. O sea, cuando usted y yo alabamos al Señor, esa es una ofrenda. Mire, es una ofrenda. Y Dios dice que le debemos que darle tales sacrificios, porque de esos sacrificios se agrada el Señor, ¿verdad? ¿Y qué más le diciendo? Pero que estos sacrificios, es que a veces vemos la palabra sacrificio como, quizás, como en la antigüedad, pero a veces sacrificio en términos espirituales, el Señor nos está enseñando cómo Él ve ahora
Mire lo que dice. Sacrificio animal, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y pone otro ejemplo en el versículo 16. Hacer qué cosa, hermano. El bien y qué más. Ayudar a los demás. Cuando usted y yo hacemos el bien y ayudamos a los demás, ¿cómo lo llama la Biblia? Dicen que son sacrificios que se agradan a Dios. Si se da cuenta, hermano, que hay diferentes tipos de ofrendas, diferentes tipos de sacrificios. Así como en la antigüedad, en el tabernáculo, hermano, se ofrecían sacrificios. ¿Sí? Yo no sé si, bueno, los hermanos que hemos estudiado la palabra, imagínense el tabernáculo, un cerco ahí de lino torcido, por fin algo. Y ahí dentro de ese cerco, hermano, al entrar había una puerta ahí, de una cortina de lino torcido de color azul, púrpura y carmesí. Y hermano, y cuando la persona entraba, dice entonces, el israelita entraba por eso de ahí, lo primero que se encontraba era el altar de bronce. Y en ese altar de bronce es donde el israelita llevaba el animalito, el sacerdote venía, ponía mano, lo degollaba y lo sacrificaba. Habían animalitos que lo quemaban entero, otros en parte. Y depende del tipo de animalito, venía y lo llevaban al altar de bronce. Y ahí lo quemaban. Y eso se llamaba holocausto. En el hebreo, olá, holocausto, Jesús, sacrificio. Ahora, el Señor nos dice a nosotros, ahora en este tiempo, que ya no es así, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo es? Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo ahora, Señor, lo podemos hacer? ¿Y cómo nos dice la palabra? En una primera instancia, usted hace un sacrificio de labio, ¿verdad? Entonces, hoy usted y yo, por medio de Cristo, ofrecemos aquello. Vamos a ver primero en Pedro, capítulo 2, otro ejemplo, primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. Dice así, primera de Pedro 2, 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual, dice el Señor, nosotros tenemos que edificarnos como una casa espiritual, porque hay casas terrenales, también hay casas espirituales. Y dice, y sacerdocio santo, para esta parte, para ofrecer sacrificios espirituales. Si se dan cuenta, hermano, que ahora por medio de Cristo ya los sacrificios no son animales, sino que sacrificios espirituales, dice la Biblia. Y estos sacrificios espirituales van a ser aceptos a Dios por medio de quién. Ahí lo dice, del Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a ver este santuario que estamos mencionando. Hay un santuario físico, terrenal, y también la Biblia nos habla con respecto a un santuario divino, un santuario celestial. ¿Cómo es eso? Vamos a ver ahí en el libro de Hebreos, capítulo 8, mire, Hebreos 8, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 8, versículo 2. Dice así, prestemos atención. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mire, ahí se menciona la palabra santuario y también se menciona la palabra, ¿qué cosa? Tabernáculo. Cuando decimos tabernáculo, hace como relación a todo ese complejo. Pero en la Biblia también encontramos que la palabra tabernáculo a veces hacía relación solamente al lugar santo y su lugar santísimo. Y también a veces vemos que en la Biblia, hermano, que esta palabra hace relación al altar, solamente al santuario. Por eso es muy importante comprender esto de aquí. ¿Sí? Pero vamos a ver el versículo nuevamente. Ministro del santuario. ¿De quién se está hablando aquí? De Cristo Jesús. Dice, y de aquel verdadero tabernáculo. Dice que hay un verdadero tabernáculo, ¿verdad? Y ese verdadero tabernáculo, ¿quién lo levantó? Moisés. ¿Quién levantó ese tabernáculo, hermano? Según él. Dice que el Señor, Kyrios, que quería, Señor, o sea, Señor Jesucristo. Dice, y lo manifiesta, dice, no fue el hombre, sino ¿quién? Cristo Jesús. Ahí mismo en Hebreos 9,
versículo 11. Mire, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Vemos un tabernáculo, vemos un altar, vemos un santuario celestial, hermano. ¿Ah? Bien. Ahora, el versículo 24, ¿qué nos dice el versículo 24? Ahí mismo, Hebreos 9:24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿A qué santuario se refería? A un santuario terrenal. Ahí no entró Cristo. Y ese santuario terrenal, ¿qué era? Figura. ¿Sí se da cuenta, hermano? Por eso es que le manifesté esas cuatro cosas: interpretación bíblica, simbología bíblica, aplicación bíblica, sentido bíblico. La Biblia usa, hermano, figura, sombra, forma, modelo, que en la teología, hermano, en la hermenéutica, que se conoce como figuras literarias, ¿sí? Pero ahí, mire, la Biblia nos enseña de esto, hermano. Vamos al 24. Porque no entró en Cristo en el santuario hecho de mano. Y ese santuario dice que era figura del verdadero. ¿Y quién levantó el verdadero santuario? Cristo Jesús mismo en contexto, ¿verdad? Sino en el cielo mismo. ¿Qué podemos ver, hermano? Que hay un santuario en el cielo. Pero hay que tener presente la terminología que le di al principio. Ya vamos a ver más adelante. Pero hasta este momento vemos que dice que un santuario que está en donde, ¿cómo dice el versículo 24? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Romanos, vamos a ver Romanos, hermano, capítulo 5 de Romanos, versículo, vamos a lecturar un ejemplo nada más también para comprender esto, solo como ejemplo. Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que la Biblia usa a Adán como una simbología, y dice ahí como una figura que estaba ilustrando a quién. Usted y yo lo sabemos. ¿Adán es figura de quién? De Cristo Jesús. De Cristo. Adán, el primer hombre de la tierra, el segundo hombre, Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Solo les pongo ejemplo, nada más para comprender, hermano, esta parte de aquí. Ahora, vamos a ver, mire, aquí en el libro de Apocalipsis 15. Apocalipsis 15:5. ¿Sí? Tiempo escatológico. Dice así, Apocalipsis 15:5. Después de esta cosa miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Cómo podemos ver nosotros esta parte? ¿Ah? Cuando se estaban, hermanos, ahí los ángeles dicen: después de esta cosa miré, y aquí fue abierto en el cielo, dice. Fue abierto, y dice, el templo del tabernáculo del testimonio. Ahí mismo Apocalipsis 21, más adelante, el versículo 3, 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bueno, todos estos pasajes que estoy lecturando tienen mensajes bastante profundos. Solo quiero coger la parte donde se nos menciona que en el cielo, hermano, un tabernáculo, un santuario. Vamos a ver
Volvemos a Hebreos. Volvemos a Hebreos, hermano, capítulo 8. Ahora vamos a lecturar un versículo ahí, el 5. Hebreos 8:5. Dice, Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es, ¿qué cosa? Figura y sombra de las cosas celestiales. ¿A qué se refiere ahí cuando dice que es figura y sombra? ¿De qué está tomando ahí? De las cosas que había en el tabernáculo. Dice que el tabernáculo y todo lo que había, el santuario, el altar, todo eso era, dice ahí el escritor de los Hebreos, que eso era figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces vemos, hermanos, que hay algo aquí, hay un misterio. Dice, como se le advirtió a Moisés, mira que hay otro misterio. Cuando se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, ¿qué quiere decir erigir? Construir. Cuando iba a edificar el tabernáculo. Diciéndole, miren lo que Dios le dice a Moisés. Y el escritor de Hebreos le recuerda esto a nosotros y dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros ver esto? Discernir o comprender. Dice Dios que a Moisés se le mostró algo. ¿Será que posiblemente Moisés vio ese tabernáculo celestial? Puede ser que sí, o puede ser que no, o hay otra interpretación. Entonces, si se da cuenta que hay bastantes cosas que analizar. Por eso digo, vamos a ver una manera de introducción, pero qué bueno que esto quede en usted y usted investigue a través de la externa. Y así vamos comprendiendo y el Espíritu Santo Dios nos va a enseñar. ¿A su nombre? Mire, entonces dice ahí mismo Hebreos, vamos a ver el versículo 23. Mire otro ejemplo, Hebreos 9:23. 9:23. Fue pues necesario, mire lo que la Biblia nos dice, que fue necesario. ¿Qué fue necesario? Que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que este. Ahora, hermano, dice en la primera parte del versículo, fue pues que fue necesario que las figuras, ¿a qué hace relación eso de ahí, hermano? Que las figuras, ¿qué figuras? El tabernáculo, todo lo que viene en el tabernáculo. Que esas figuras, dice que eran figuras de ¿qué? De las cosas celestiales. ¿Y qué tenían que haber en esas cosas terrenales, esas figuras terrenales? Que fuesen purificadas. ¿Y qué es purificar? ¿Qué dice usted? Purificar, ¿verdad? Santificar. Apartar algo para Dios, exclusivamente para Dios, dedicar algo exclusivamente para Dios, ¿verdad? Está dedicado para Dios. A su nombre. Entonces, esas cosas, vamos a ver más adelante algo más. Mire, en Ezequiel 41, en el profeta Ezequiel, vamos a ver, capítulo 41, el versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Ezequiel 41, 23. Les leo. El templo y el santuario tenían dos puertas. Preguntámonos nosotros, ¿de qué templo y de qué santuario habla aquí Ezequiel? ¿Será uno celestial o será uno terrenal? Pero aquí hay una parte escatológica. Si usted lee Ezequiel, ¿verdad? Bien. Pero ¿qué es lo que quiero rescatar de él? Hermano, de que la palabra o la palabra altar, santuario, tabernáculo, templo, tiene su énfasis tanto en lo físico, en lo terrenal y también en ¿qué? En lo espiritual. ¿Sí? Esa es la parte que en esta parte que nosotros
hermano, aprendamos de nuestro Dios. ¿Sí? Y ahí mismo Ezequiel 48, vamos a ver un versículo. Ezequiel 48, 21. Tiene que dar algunos capítulos de Ezequiel donde se habla sobre la visión del templo. Hay una visión del templo. Ezequiel 48, el versículo 21. Y del príncipe será lo que quedare a uno y a otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad. Esto es, delante de las 25.000 cañas de la porción hasta el límite oriental y al occidental, delante de los 25.000 hasta el límite occidental. Delante de las partes dichas será del príncipe, porción santa será. Esta es la parte. Y el santuario de la casa estará ¿en dónde? En medio de él. Si usted dice, hermano, que la visión que tuvo Ezequiel con respecto a este lugar es celestial, entonces vemos un santuario celestial. Ya vamos a ver. Y dice que este santuario, o sea, que esta parte, santuario o altar, ¿en dónde tenía que ser ubicado? En el medio, dice, medio de ella, en el centro. No nos estamos quizás equivocando, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. Así no. Mire, solo tomo estos pasajes para referirme a lo que estamos tratando, nada más, porque aquí hay otra cosa más. Ahora, la palabra altar, como hemos mencionado, está en relación con santuario, morada, tabernáculo, cuerpo, templo. Ahora vamos a ver 2 de Corintios. 2 de Corintios, vamos a ver un pasaje ahí. Capítulo 5. 2 de Corintios 5, del 1 vamos a lecturar al versículo 7. Son algunos ahí, hermano. ¿Ya lo tienen? 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 7. Dice así, leemos, hermano. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Hasta ahí un momento. Dice la palabra de nuestro Dios, porque sabemos, mire, aquí dice que hay conocimiento, hermano, ¿verdad? Habla de iglesia, dice porque sabemos. ¿Qué sabemos? Que nuestra morada terrestre o celestial. Nuestra morada terrestre. ¿Y cuál es esa morada terrestre? Según el pasaje. Porque, mire, vamos a ver, hay que hacerle pregunta a la Biblia y la Biblia nos responde. Dice, porque sabemos, ¿qué sabemos? El contexto. Que si nuestra morada, o sea, su morada, hermano, mi morada, ¿cuál morada? Morada terrestre, terrenal. ¿Y cuál es esa morada terrestre, terrenal? ¿Ah? El testimonio de uno. Según el pasaje dice, ahí menciona algo más. Este tabernáculo. Sí le leemos el pasaje, ¿verdad? Mire, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice la palabra, este tabernáculo, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere este tabernáculo? ¿Qué será? El cuerpo, el templo que Dios nos ha dado. El templo. Hace alusión al cuerpo. Pero ya vamos a ver por qué, si es así o no. Pero para esto nosotros tenemos que tener presente la terminología que le di al principio. Si usted lo anotó, lo tiene ahí, usted lo va a comparar y lo va a estudiar en su casa. Pero igual vamos a ver un contexto aquí. Vamos a ver. ¿Por qué se dice que se hace mención este tabernáculo en relación con el cuerpo? Vamos a ver por qué. Dice que si esta morada terrestre que usted y yo tenemos, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, o sea, se termina, deja de existir, tenemos otra morada, dice el Señor, ¿verdad? Tenemos de Dios un edificio. Y también dice una casa. ¿Y esa casa qué es? ¿Terrenal
o celestial? Ahí dice la Biblia que es eterna, o sea, es algo divino, algo celestial. ¿Y por quién ha sido hecho eso? ¿Por quién? Por Cristo. Ahí dice, no hecha de manos, o sea, manos humanas, sino eterna en los cielos. Vamos al versículo 2. Mi testimonio, hermano. Y por esto también, dice el apóstol, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu a los Corintios, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Usted puede ahí subrayar la palabra tabernáculo, puede subrayar la palabra nuestra habitación celestial. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una habitación celestial, ¿verdad? Entonces, digo la palabra en el hebreo yashá, que también significa habitar, en sentido permanente. Entonces vemos aquí una aplicación de esta palabra, ¿verdad? Ahora, dice, y por esto también nosotros deseando, o sea, ser parte de esa habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo. Miren, ahí está el contexto del versículo 2, y hay otro más. Vamos a ver por qué. Porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, ¿verdad? ¿Qué está hablando? ¿Qué nos da la referencia? De un cuerpo, que el tabernáculo hace relación a un cuerpo, sino revestido para para que lo mortal sea absorbido por la vida. Seguimos. Más, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos, ¿en dónde, hermano? Ahí dice que estamos en él. Ahí está el contexto más claro. ¿Se vio? Entonces la palabra tabernáculo, cuando dice, hace alusión ahí, hace relación a nuestro cuerpo. Vayamos prestando atención porque menciono todo esto. Estando ausente en el Señor, y el 7, el último, porque por fe andamos y no por vista. A su nombre. Entonces vemos aquí, hermano, en este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, del 1 al 7. Ahora, ya que tenemos una perspectiva de este cuerpo como un lugar, como una morada, su cuerpo, hermano, es un lugar, una morada, una habitación, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 6, un pasaje conocido por cada uno de nosotros, ¿sí? Capítulo 6, versículos 19 y 20, dice así, pregunta el Señor, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? ¿Qué viene a ser este tabernáculo, este cuerpo, hermano? Viene a ser un lugar donde va a habitar ¿quién? El Espíritu Santo. Va a ser un lugar donde va a morar ¿quién? El Espíritu Santo. Va a ser un lugar donde va a permanecer ¿quién? El Espíritu Santo. A su nombre. Y dice, hermano, que este cuerpo, vamos a ver, el 20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ¿este cuerpo de quién, a quién le pertenece? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. Entonces, si este cuerpo, hermano, es morar, es habitación, es donde va a habitar la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo tiene que estar este cuerpo? Limpio, puro, santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no puede habitar en un lugar donde quizás esté sucio, ¿verdad? A su nombre. Entonces, si este cuerpo es como un lugar, una habitación donde mora el Espíritu Santo, viene a ser como un santuario, viene a ser como un altar, un tabernáculo, un arca. Le podemos ilustrar de muchas maneras, hermanos, de acuerdo a la figura, la sombra, la simbología que encontremos en la Biblia. Mire,
Entonces, vemos a través hasta este momento, hermano, que nuestro cuerpo, en un sentido espiritual, viene a representar como un altar, una morada, un santuario. ¿Para quién? Para el Espíritu Santo. Todavía no quieren responder si eso también se puede aplicar a la congregación, o sea, lo renal, la iglesia, el templo, el altar. Vamos a ver. A su nombre. Vamos a ver ahí mismo Romanos 12, otro pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Miren lo que nos dice. Así que, otra vez el término, hermano. El término se repite en la Biblia algunas veces. Así que, investíguelo y va a ver qué significa. Algo bonito. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué dice aquí el apóstol en su epístola romana? ¿Qué está rogando? Y interponiendo la misericordia de Dios, ¿qué cosa? Que presentemos, ¿qué cosa? Nuestros. ¿Cómo tenemos que presentar nuestro cuerpo? Si vio, hermano, que en la antigüedad, en un altar, ¿qué se hacía? Sacrificio. Se mataba, se degollaba, se derramaba sangre, ¿verdad? Pero ahora a través de la Biblia vemos, hermanos, que nuestro cuerpo también viene a ser una morada del Espíritu Santo, pero también ese lugar como un altar. Y como un altar hay que presentar también, ¿qué cosa? Un sacrificio. Pero ya no como en la antigüedad, sino como lo dijo la Biblia, sacrificios espirituales, sacrificios de labios, de alabanza, ¿verdad? Miren cómo nos enseña la palabra del Señor. Entonces, dice ahí en Romanos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. O sea, todos los días tenemos que usted y yo cuidar de este cuerpo. Tenemos que cuidar, hermano, de nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Cuidar de este lugar que es morada del Espíritu Santo. Por eso Dios nos convoca, hermano, a estas reuniones, para aprender de su palabra, para llenarnos de su presencia, para que el Espíritu Santo, hermano, sea el todo de nuestras vidas. No solamente el Espíritu Santo quizás no esté sobre, sino que el Espíritu Santo esté en nosotros. Haga habitación en nosotros. Haga morada en nosotros. El Espíritu Santo permanezca en nosotros. Qué precioso, ¿no? Que el Espíritu Santo sea eso en nuestra vida. Pero a veces por diferentes circunstancias, a veces, hermano, contristamos al Espíritu Santo. Efesios 4:30, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo. ¿Y cómo piensa? ¿Y qué es la palabra contristar, hermano? Entristecer, ¿verdad? Usted se imagina cuando usted tiene un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un hermano ser querido, ¿verdad? Y usted quizás le hiere con palabras o le hiere con una actitud, con un procedimiento, algo, un gesto. Y si esta persona le ama a usted, ¿qué va a sentir? Se va a poner triste, ¿verdad? Y nos gustaría ver a uno de nuestros seres queridos triste. No, ¿verdad? Yo pienso que no. Los seres que amo yo no quiero verlos tristes, yo siempre quiero verlos gozosos, victoriosos, alegres, contentos, ¿verdad? Pero imagínense que así se siente el Espíritu Santo cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. Pero ¿y cómo contristamos al Espíritu Santo? Con nuestras acciones, ¿verdad? ¿Cómo son nuestras acciones como creyentes, hermano? A veces aquí dentro de la iglesia, hermano, podemos tener unas acciones positivas, buenas. Pero ¿qué son nuestras acciones buenas? Incluso a veces quizás no afuera de la iglesia, hermano, sino cómo son nuestras acciones en la intimidad, donde nadie me ve. Porque a veces aún afuera nos estamos cuidando, ¿verdad? Pero y en la intimidad, hermano, ¿cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? Donde solamente lo sabe usted y el Espíritu Santo. Entonces Dios dice que no contristemos al Espíritu Santo con el pecado, hermano, porque el pecado hace barrera, hace separación entre ¿qué? Entre el creyente, entre la iglesia, para con Dios. Por eso Dios, hermano, nos habla a través de su palabra. Que quizás en la antigüedad los altares hacían sacrificios animales, pero ahora usted y yo somos esos altares, hermano, en sentido espiritual, ¿sí? En donde este cuerpo tiene que ofrecer sacrificios a Dios todos los días. Pero no en el sentido, hermano, quizás como en la antigüedad, sino ahora por medio de Cristo Jesús. A su nombre. Miren, continuamos. Vamos a ver aquí en 1 Corintios 12, que es algo importante. Hermano, solo quiero tomar una parte. 1 Corintios capítulo 12, ahí el versículo 3,
donde nos habla con respecto a los dones del Espíritu. Primera de Corintios 12:3. Dice así la palabra de Dios. Le leo. Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esa parte. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por quién. Usted y yo tenemos que tener el Espíritu Santo para adorar al Señor, hermano. Eso es lo que nos quiere decir, hermano. De la iglesia, usted y yo tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios para adorar al Señor. Por eso es que cuando a veces estamos en oración, a veces el creyente se siente pesado. ¿Por qué? Porque quizás el Espíritu Santo no está obrando, no está accionando, no está habitando, no está permaneciendo, hermano. Porque hay una lucha entre el Espíritu y la carne. A la verdad, el Espíritu es dispuesto, que la carne es débil, pero nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Para que por medio del Espíritu Santo usted y yo podamos ofrecer a Dios ofrendas agradables, aceptables por medio del Espíritu. A su nombre. Aleluya. Bien. En Hebreos 13:15, quiero leer ese pasaje nuevamente. Miren, libro de Hebreos, capítulo 13, el versículo 15, dice así. Solamente para recordar. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiese su nombre. Es el pasaje que acabamos de leer anteriormente. ¿Sí, vean? Entonces, hermano, ahí tenemos. Ahora, vamos a ver, hermano, por qué a veces, hermano, hay cosas en la Biblia que tienen su sentido espiritual. Miren el Evangelio de Mateo. Vamos a ver el Evangelio de Mateo. Capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a ver el versículo 26. Mateo 26:26. Dice así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué usa el Señor Jesús aquí? Una simbología. Toma un pan y ¿qué dice que el Señor Jesús? ¿Qué es ese pan? Que ese pan es su cuerpo, hermano. Miren, por eso, hermano, que aplicamos esto aquí la palabra altar de Dios en un sentido espiritual. ¿Estamos, hermano? A su nombre. Miren el versículo 50. Juan, vamos adelante, Juan, capítulo 6. Rápidamente, versículo 54. Juan, el Evangelio de Juan 6:54 dice así. Dice el Señor Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Impresionante, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 52? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, se preguntaban entre ellos: ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? A nuestra naturaleza humana es ilógico, ¿verdad? Que alguien diga: tiene que comer mi carne para que tenga vida. Aleluya. Pero hay cosas, hermanos, que Dios usa, cosas terrenales, para darnos un significado espiritual. Pero para que nosotros entendamos las cosas espirituales, tenemos que tener al Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu Santo, hermano, las cosas espirituales le son locura, no la puede entender, la rechaza, ¿verdad? Pero si tenemos el Espíritu, vamos a entender las cosas espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir un Dios: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Verdad? Pero el Señor Jesús no hablaba de eso. Hablaba en qué? En un sentido espiritual, que tiene una realidad espiritual. Cuando encontramos en la Biblia sentidos espirituales, tienen realidad espiritual. Por eso se diferencia de la simbología, que también conlleva una realidad espiritual, pero tiene su proceso. Miren, entonces, en Juan, ahí mismo el Evangelio de Juan, capítulo 2, aquí vamos a ver algo con respecto al altar.
aplicado a la casa de oración, el templo. Juan capítulo 2, versículo 21. Dice así, nuevamente el Señor Jesús hablando. Dice, Juan 2, 21. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué acontecía aquí? ¿Qué pasaba aquí? ¿Cuál era el tema, el asunto aquí del Señor Jesús? De que los judíos, hermanos, cuando Jesús llegó al templo allá en Jerusalén, ¿verdad? Se encontró con una novedad. ¿Cuál es la novedad? De que en el templo se había cogido como una parte comercial. Estaban traficando, negociando, ¿verdad? Vendían, compraban y hacían un poco de cosas. ¿Ya? Entonces está hablando aquí con respecto al templo. Y mire el versículo 19. Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Ah? Como estaban hablando de qué? De un templo terrenal. De eso estaban hablando. Y entonces los judíos vienen y le dicen, ¿verdad? En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. O sea, ¿verdad que para las cosas espirituales, para el que hermano no tiene esto, le parece locura? Pero qué hermoso es el Señor Jesús, hermano, que Él mismo da la respuesta. Por eso es que la palabra de Dios se interpreta por sí sola. No hay que darle mucha vuelta a veces. Solita nos habla la palabra. Solamente que tenemos que tener al Espíritu Santo, hermano, y Él nos enseña la preciosa palabra. Miren, el Señor les diseñó y dice, no estoy hablando de ese templo terrenal, estoy hablando de mi cuerpo. Más confundido quedaron mis judíos ahí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Aleluya. A su nombre. Una cierta ocasión un varón doctor en la ley, doctor hermano en la ley, no comprendía las cosas sencillas que le dijo el Señor Jesús, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, le dijo. Si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo es eso, Señor? Tienes que nacer de agua y del Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y él comprendió que de una manera física, terrenal. Él mismo se preguntaba y le preguntaba, ¿acaso yo siendo viejo puedo entrar por segunda vez al reino terminal y nacer nuevamente? El Señor Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si no, no puede, hermano. Que hay cosas que Dios usa solamente para darnos un mensaje espiritual. Dios hizo esa tipología, hermano, en la antigüedad de los altares, primeros altares como altar de Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, muchos profetas, hermano, ¿verdad? Hasta en el tiempo de los apóstoles, vimos Hechos 17:23, habían altares, ¿verdad? Pero son, hermanos, son cosas, figuras, sombras de las cosas celestiales. Por eso que usted y yo, hermano, en el corazón de nosotros hay eternidad. Y como hay eternidad, hermano, hay algo inmortal. Miren, nosotros tenemos algo de inmortalidad en el corazón. A su nombre. Bueno, es otro tema que será de explicar. A su nombre. Entonces vemos, hermano, que aquí hay algo que quiero compartir. Queremos compartir la palabra del Señor. ¿Qué había sucedido aquí, hermano? El templo lo habían convertido, digamos, en una otra palabra, mercado. La casa del Señor. ¿Verdad? Dentro, vamos a ver, aquí me voy a citar Marcos 11. Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos capítulo 11, vamos a ver el versículo 16. Miren algo precioso. El Evangelio de Marcos capítulo 11, el versículo 16 dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio
alguno. ¿Qué se refiere esto? Dice que el Señor Jesús purificó el templo. ¿Cuál templo? El templo de aquel entonces, Jerusalén. Claro está que en el templo habían atrios, habían diferentes clases de atrios, por lo menos habían 4 tipos de atrios. Eso también hay que conocer, porque según eso podemos también interpretar ciertas cosas a lo que dice aquí. ¿Sí? Había los atrios de los gentiles, atrios para los judíos, atrios para las mujeres judías, atrios de los sacerdotes, habían cámaras. Todo eso tiene un significado. Pero dice aquí que el Señor Jesús limpia, purifica el templo, y cuando hace esto, dice el Señor Jesús, y no consentía que nadie entrara, atravesase el templo, nadie entrara al templo. ¿Qué cosa? Que lleve quizás algún utensilio. ¿Qué utensilio se hace referencia aquí? ¿Ah? ¿Qué será aquí? Porque en ese entonces, hermano, los judíos, los israelitas, habían, hermano, estaban profanando el templo, estaban haciéndolo como un comercio. Ellos en ese entonces dice que llevaban animalitos, palomas, ovejitas, y ellos lo hacían. Quizás el pensamiento quizás no era tanto de ellos de profanar el templo, sino que eso lo hacían para comerciar y vender su animalito, para que el judío que venía compraba ese animalito y lo ofrecía como una sacrificio. ¿Ya? Quizás puede ser que no haya habido algo ahí de una mala intención, pero sin embargo el Señor Jesús corrigió esto a su nombre. Entonces, en estos tiempos, hermano, ¿sí?, hay una enseñanza que Dios me ha permitido sobre los principios bíblicos aquí en Manuel, con porciones bíblicas, uno por uno. ¿Cuáles son los principios que Dios ha dado a su pueblo aquí en Manuel? Son varios. Y varios de ellos, hermanos, se están perdiendo. Al menos, quizás he visto en ciertos casos. Cuando yo llegué, hermano, eso fue lo que me impactó. Esos principios dados por el Espíritu Santo. Varones de un lado, mujeres de otro lado, principio, orar al entrar a la iglesia, otro principio, ungir, otro principio. No comer dentro de la iglesia es un principio. No masticar chicle, hablar por celular es un principio. ¿Verdad? Y todo eso tiene un respaldo bíblico. Todo tiene un respaldo bíblico. Entonces, el Señor Jesús dice que no consentía que nadie entrara con un utensilio. ¿Cómo es la forma correcta quizás de entrar? Digámoslo así, quizás no queremos ser tan estrictos, tan literales, tan legalistas, pero normalmente para entrar a la casa del Señor. Los que son antiguos han recordado. El creyente vestido varonilmente, la mujer también, ¿verdad? Y hay sus partes para cada uno de nosotros. La Biblia en mano y un himnario, ¿verdad? Los principios. Pero ahora, no sé, te lo sabe. Son cosas, hermano, que a veces hace que los altares, los santuarios, la casa de Dios, el templo, incluso nosotros, se están profanando, hermano, porque se está dejando estos principios. A veces se expone la palabra, se duerme, se conversa. Eso es profanar, hermano, la casa del Señor. Dios habla a través del don de la profecía. El hermano que está con el aparato ahí, hermano, que está conversando, riéndose, ¿usted cree que eso le agrada al Señor? No. Es Dios que está ahí, hermano, obrando a través del hermano que tiene el don de la profecía. Hay que guardar la debida reverencia, el respeto a Dios. Porque aunque veamos esto de hormigón, hermano, de madera, de cualquier material, a la presencia de Dios todo se santifica, hermano. A su nombre. Este micrófono ya está apartado, santificado para Dios. El pastor no puede, por más hijo que sea, hermano,
prestar una silla para que se realice una fiesta al mundo. No puede, hermano. Porque esa silla ha sido santificada para el servicio de la obra de Dios. Son cosas, hermanos, que a veces se están perdiendo. Y a veces vienen desde la altar. En la antigüedad, que el tabernáculo, hermano, los utensilios que había, hermano, todo lo que se consagraba, hacía un reloj, hermano, en estos tiempos. Eso es consagrado para Dios y cosas santísimas. Bueno, hermano, ¿será que está siendo muy legalista? No sé, eso yo aprendí cuando vine. Y lo afirmo y lo enseño y lo mantengo todavía porque la Biblia me enseña. Miren, Levítico. No, hermano, que es el tiempo de la ley. ¿Quién ha dicho que la ley es pasada? No hay que ver qué ley. Levítico. Capítulo, el último capítulo. Vamos a ver ahí, hermano, cuando se consagran las cosas para Dios. Si su cuerpo, hermano, se ha consagrado para Dios, si mi cuerpo está consagrado para Dios, hermano, que este cuerpo sea para Dios. A su nombre. Levítico, capítulo 27, en donde nos habla, hermano, con respecto a esto de aquí. Miren, vamos a ver. Levítico, capítulo 27, tiene como título Cosas consagradas a Dios. Pero quiero leer solo un versículo, que todos leamos ese versículo. Ya lo tiene. Para que, hermano, para que usted y yo veamos, hermano, que lo que estamos manifestando no son cosas legalistas, muy espirituales. No. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Aunque quizás alguien pueda decir, no, hermano, que se fue el tiempo de la ley. Córteme. ¿Qué ley me habla? Porque la Biblia me habla de algunas leyes. A su nombre. Y que algunos dicen, el fin de la ley es Cristo. ¿Pero qué ley? A su nombre. Gloria a Dios. Dice Levítico 27, capítulo 27, el versículo 28. Y vamos a leerlo muy detenidamente. Dice: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Es decir, hermano, si usted dice, hermano pastor, le traigo este reloj para la iglesia, lo doy para la iglesia, pastor, ¿qué hace? Ora. No es que, hermano, se haga idolatría, no. Se lo presenta porque es algo consagrado para Dios. Y ahí queda para Dios. Pero lastimosamente a veces, hermano, que el enemigo le dañó el pensamiento y cuando se han ido llevando. Tremendo juicio, hermano, que se lleva a esa persona. Lo que usted y yo, hermano, consagremos para Dios es para Dios para siempre. Y dice ahí, no se venderá ni se rescatará. ¿Sí? Ninguna cosa, habla de cosas consagrada, que alguno viene dedicado a quién, a Jehová Dios. Y todo lo que tuviere de hombre, miren, aún persona. Por eso, hermano, que en el sentido espiritual, nuestro cuerpo han sido consagrados para quién, para Dios. Si estos cuerpos, hermanos, terrenales han sido consagrados para Dios, yo no puedo presentar estos cuerpos para la inmundicia. A su nombre. Aleluya a Dios. Sí. Ahí habla, todo lo que tuviere de hombre, de animales, en aquel entonces también, aún también, hermano, y no tiempo para que sea para una ofrenda. Dice, y de las tierras, de su posesión, miren. Por eso, hermano, ahora hay alguien que Dios tocó su corazón y dice, pastor, quiero donar este terreno para que se construya una obra o algo para la obra del Señor. Y lo da, quizás con gozo y alegría. Pero se descuidó de la presencia del Espíritu Santo, el enemigo viene y daña su corazón. Y después, ya quiere nuevamente que lo devuelva, ¿verdad? No se haga tal cosa, hermano. ¿Sí? Lo que se consagra para Dios, lo que se dedica para Dios, lo que se da para Dios, es para Dios. Aleluya. Y eso ya nadie lo puede hacer nada, hermano. Lastimosamente a veces hay pastores que se han dejado, hermano, engañar. ¿Sí? Por eso es bueno, hermano, que todas las cosas se hagan en su orden. La Biblia enseña, hermano, sobre orden. No se puede tener algo a nombre nuestro propio que sea de la iglesia, porque el enemigo va a venir a dañarle su corazón. Y un momento eso, hermano, esa persona va a querer arrebatar eso que es de Dios, a quererse llevar lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque a veces quizás no se enseña esta parte y no hay ese temor en el creyente. Piensa que Dios es un bueno, hermano.
Dios no es un juego. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es un Dios justo, hermano. ¿Sí? A su nombre. No sé por qué lo estoy diciendo, pero gloria a Dios. A su nombre. Las tierras de su posesión, todo lo consagrado será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué dice, hermano? Digámoslo todo. ¿Qué será? Santísima para Dios. Dice cosa santísima. ¿Qué nos expresa esta expresión? Santísima. Hermano, algo que excede, algo que va más allá de lo normal. Es como que el esposo le dice a la esposa, mi amor, te amo. Pero si el esposo le dice a la esposa, le dice, mi amor, te amo muchísimo. ¿Verdad? Va más allá de esa expresión. Entonces, si alguien dedica algo para Dios, ya no es algo santo, no es algo simplemente consagrado para Dios, sino que es algo santísimo para Dios. Si comprendemos la magnitud de esto, hermano. Esto hay que enseñar al pueblo, ministros, todo, hermano, que lo que es de Dios, es de Dios. Y el hombre ya nada puede hacer. A su nombre. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Miren Levítico 23. Vamos a ver dos pasajes más, hermano, y va a ir concluyendo. Levítico 23. Con respecto a los altares, los santuarios, la casa de oración, lo que se consagra para Dios. Levítico capítulo 23, el versículo 13 y 14 vamos a leer. Dice así: tendrás también entre tus armas una estaca. En el tiempo antiguo dice. Miren que era el tiempo antiguo. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás ¿qué cosa? Tu excremento. Miren que el Señor desde la antigüedad, hermano, viene Él enseñándonos en cuanto a la santidad, en cuanto al templo, a la casa, al altar. Deuteronomio 23, versículo 13. Aleluya, a su nombre. Sí, estábamos en Levítico, ahora Deuteronomio capítulo 23, el versículo 13. Hermano, miren que Dios, hermano, esto no es que ha pasado de moda. Algunos dicen que como ya estamos en tiempos modernos, y el Evangelio tiene que modernizarse. Terrible error. Deuteronomio capítulo 23, versículo 13. 23:13, dice así la palabra de Dios. Tendrán también entre tus armas, esto le dice Dios al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, ¿verdad? Entre tus armas, una estaca. ¿Para qué esta estaca, Señor? ¿Para qué? Dice el Señor, para que con ella cabes. ¿Y qué tengo que cavar, Señor? Dice, para cuando te vuelves, cubrirás tu excremento. Todos comprendemos de qué se trata esto, ¿verdad que sí? A su nombre, ¿verdad? Leyes sanitarias, dice ahí la Biblia, pues, hermano. Es que a Dios no se le escapa nada, pues, hermano. Todo lo que el hombre y yo, usted y yo necesitamos conocer está en la Biblia. Todo está, solamente que hay que pedirle al Espíritu Santo, hermano. ¿Y para qué, Señor, esto? ¿Y para qué? Mire el versículo 14. ¿Qué nos dice? Porque Jehová tu Dios anda en medio del campamento para librarte, para entregar a tu enemigo delante de ti. Por tanto, tu campamento, ¿qué ha de ser? Santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. A su nombre. Hasta en eso Dios, hermano, tiene cuidado. Si se dan cuenta, hermano, si nos damos cuenta, ¿sí? Hay que guardar la santidad, hermano, dentro y fuera, donde estemos y donde vayamos, o donde nos encontremos. Aún dentro de aquí de la casa. Ah, no, hermano, es que quizás este es un lugar que no es el templo, no. Ahí quizás se requiere de menos reverencia. No, es que requiere menos santidad. No, en la iglesia sí. En la iglesia sí. Pero veamos qué nos dice la Biblia. Vamos con otro pasaje, ¿ya? Vamos a ver
libro de Ezequiel. Y esto es importante, hermano, porque esta es una visión que se le da a Dios al profeta Ezequiel y tiene una parte escatológica. ¿Sí? Hay una visión ahí, hermano. Ezequiel, capítulo 43. Aleluya. Ezequiel 43. Bien, hay una visión con respecto al templo. Vamos a ver. Si solamente la santidad debemos guardarla dentro de la casa del Señor y alrededor ya no. ¿Qué nos dice la Biblia? Ya lo tiene. Ezequiel 43. Visión del templo escatológico. ¿Ven? Quizás ya no como la antigüedad que guardaban en el desierto. ¿Ven? Ahora, ¿qué nos dice el versículo 12? Dice así: esta es la ley de la casa, dice el Señor. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa de Dios. ¿Qué dice? ¿Que solamente adentro? Alrededor, de alrededor. Si nos damos cuenta, hermano. No es que allá en la casa de oración, ahí no digo chisme, pero acá ya saliendo ahí te cuento el chisme. Porque allá ya no es santo, ahí menos santo. No, dice el Señor. No, me voy a la esquina allá en la calle, ahí sí ya no es santo. No, porque está profanando su templo, su casa espiritual, dice la Biblia. Su cuerpo, hermano. El chisme, hermano, es causa de profanar, hermano, nuestro altar. ¿Por qué creen que a veces hay altares, hermanos, espirituales que están decaídos, en donde la llama del fuego, el Espíritu Santo ya está parpadeando? ¿Por qué? Por el pecado. El pecado, hermano. Dios nos dice a nosotros en este día que ya paremos. Yo no lo sé, si alguien quizás dice el apóstol Pablo: aunque de nada tengo mala conciencia, gloria a Dios por usted, gloria a Dios. Pero él también decía: no por eso soy justificado, porque el que me justifica es el Señor. Gloria a Dios. A su nombre. Así que siempre vengamos a Dios con sacrificios de labios, de alabanza, confesando al Señor, ¿verdad? El que confiesa su falta, el que confiesa su pecado, alcanza misericordia. Pero el que lo cubre, lo oculta, no prosperará, dice la palabra del Señor. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, que este lugar se ha sido consagrado para Dios, es un lugar santo. Y aquí no podemos, hermanos, hacer cosas que vayan en contra de su palabra. A su nombre. Gloria a Dios. Quizás habrá ciertas discrepancias, pero bueno, ya estaremos para analizar. A su nombre. Gloria a Dios. 1 Corintios 6, 2 pasajes más y terminamos. 1 Corintios, capítulo 6, vamos a ver, versículo. 1 Corintios, capítulo 6. Mano, hay muchos pasajes. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, ¿qué es? Un solo espíritu es con el Señor Jesús. ¿Y por qué se manifiesta esto? Porque él mismo, la Biblia mismo pone un ejemplo en el contexto. Mira el contexto, el versículo 15. Estamos en 1 Corintios 6, 15. Dice, una pregunta con respuesta. ¿No sabéis que vuestro cuerpo, ¿qué es nuestro cuerpo? ¿Miembro de qué? De Cristo. ¿Verdad? Y dice, quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. De ningún modo. Y el 16.
¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella? Perdón, ¿cómo es? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué nos ilustra, Manuel? Que si usted y yo, este cuerpo ha sido comprado por la sangre de Cristo, venimos a ser un solo cuerpo con Cristo, un solo espíritu. Y si este cuerpo, hermano, ha sido separado para Dios, apartado para Dios, dedicado para Dios, tiene que permanecer en lo posible sano. Sano. A su nombre. Porque somos uno solo en Cristo Jesús. ¿Sí? Hay 1 Corintios 15:40. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 40. Y esto nos va a hallar muy claro lo que hemos venido manifestando en el trayecto de este momento. Dice: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra la gloria de lo terrenal. Como le dije al inicio, hay misterios, ¿verdad? Dice la Biblia que hay cuerpos, ¿qué cosa? Cuerpos. ¿Y qué son esos cuerpos celestiales? ¿Qué serán esos cuerpos celestiales que nos habla la Biblia? Y hace una comparación, hace un contraste, que también hay, así como hay cuerpos terrenales, hay cuerpos celestiales. Nos habla en el sentido espiritual. Habla en un sentido espiritual, nacimiento espiritual. Entonces, mi amado hermano, nosotros somos, en sentido espiritual, un cuerpo espiritual, un altar espiritual, un santuario espiritual, para que habite el Espíritu Santo, para que more el Espíritu Santo, para que viva el Espíritu Santo, para que tome control y dominio el Espíritu Santo de mi vida y ya no haga lo que yo desee, lo que yo quiero, lo que yo piense, sino que usted y yo hagamos conforme dice la palabra de Dios. Como en esta día, hermano, el Señor nos ha enseñado. Aleluya. A su nombre. Entonces, mis amados hermanos, de acuerdo al texto y el contexto y la terminología, podemos darle su aplicación, teniendo presente la interpretación bíblica, aplicación bíblica, sentidos bíblicos y en pasa la otra, simbología bíblica. ¿Ya? Pero el mensaje, hermano, para nuestra día, en este día, hermano, para cada uno de nosotros, que cuidemos este cuerpo, porque es morada del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie para dar gracias al Señor por esta su palabra, por su mensaje.